Imagínate, nosotros hacemos provisorios, nos preocupamos de que el ajuste, ¿cierto?, sin cemento sea perfecto, porque necesitamos de que eso sea así, pero él está cumpliendo la misma función que cumpliría una restauración definitiva, necesita tener todos los parámetros, y cuando vamos a hacer la cementación, si yo tomo el cemento, el que sea, y lleno, ¿cierto?, el espacio interno de mi provisorio y lo llevo, la desadaptación que se ha visto cuando tú aplicas el cemento, por ejemplo, en la superficie en relación a oclusal, genera de que tú tengas un desajuste cervical o en el perímetro. Por lo tanto, las técnicas también de aplicación del cemento, la cantidad y dónde la vas a aplicar, también repercute en el nivel de interfaz y desajuste de algo que tú dejaste perfecto, de algo que te preocupaste, y en el momento de aplicar el cemento en el interior de tu provisorio, tú generaste una desadaptación. Ay, ¿por qué está alta ahora? Claro, entonces siempre Eso es lo evitar... que, cuando tú haces el provisorio, ya antes de cementar, tú pruebas todo, está ok, y a la hora de cementar, y ahora está alta, bueno, ¿qué sucedió? Probablemente exceso de cemento. Exacto, y principalmente es cuando nos excedemos y aplicamos en la parte oclusal, en la parte Ujú. interna, ¿cierto? Entonces se recomienda que sea en el perímetro de Mira, la Silvia restauración. Ferreira, eso pasa, es verdad. Eso Cuando tú pasa. colocas exceso de cemento y aún más en la cara oclusal, tú no necesitas colocar en la cara oclusal o en el No, borde incisal de un incisivo anterior tampoco. Es simplemente en la circunferencia cervical para que pueda fluir el exceso y eso no te pueda producir el desajuste. es súper interesante, pero nosotros hicimos unas pruebas muy simples, Milko, ¿eh? Muy simples acerca de lo que estaba hablando hace algunos años, y aplicábamos solo en oclusal, en el perímetro, pero en las paredes axiales, imaginemos las paredes Ujú. axiales, en cervical, solo en cervical, y en la preparación, pero en cervical. Así, súper simple. Se cementa y se veía la altura a través de, bueno, microscopía que nos permite tener mucho más detalle. Todas las que aplicó en oclusal, la técnica que quiera, llenando completo, solo aplicando en oclusal, eran las que generaban ese desajuste. Y obviamente el paciente lo resiente si tu interfaz es mayor, porque tú no dices, no, pero Lógico. desgasto, voy a desgastar la oclusión, si no nos queda otra, hay que ajustar. Pero en cervical dejaste un espesor de cemento que pasa a ser inadecuado dependiendo del No, tiempo que lo vas a dejar. y lo otro, se va a producir, no lo tengo adaptado, se va a producir infiltración, se va a solubilizar más rápido el cemento, es decir, voy a tener todos los problemas, mal olor muchas veces, ese mal olor Exacto, cuando lo retiramos, bueno, va a estar exacerbado aún más. exacto. Entonces ahí hay que tomar, es muy importante la técnica de cementación y como tú decías, si ya pasamos a estos cementos también poliméricos, donde se ha trabajado bastante en todos en general, pero los poliméricos, espesores de capa Mucho más fino. muy finos, que humectan mejor, ¿cierto? Tienen humectan la superficie, así que yo logré una buena energía superficial Vamos, vamos a decir, del van a escurrir remanente. mucho mejor, van a escurrir mucho mejor. Exacto. Y yo logro ahí echar mano de la micro retención, pero tiene que ser en un área limitada. Porque él me va a lograr fijar bien la restauración provisoria. Pero no puedo excederme en la cantidad, porque muchas veces, como también lo hemos conversado, nosotros hicimos sellado dentinario. Y si hicimos sellado dentinario, ojo, necesitan aislar la preparación en las áreas donde no quieren que llegue ese cemento. Eso es sumamente importante porque la relación polímero-polímero existe. Así como cuando hiciste o preparaste, tenías una preparación con sellado inmediato y que hiciste un mocap y el bisacril no estaba saliendo, bueno, ahí hay enlaces metacrilatos que están en la superficie del sellado inmediato y que están en el provisorio y te genera unión química. Entonces, ojo con eso. Ya vamos a entrar ya vamos a entrar a los cementos poliméricos, ya vamos a entrar así más en detalle, Miguel. Vamos a finalizar primero esa parte y ya entramos Me inmediatamente a eso. entusiasmo, me entusiasmo. Ahora, ahora pensando entonces, ya dijimos, los cementos a base de hidróxido de calcio, ¿tendrían alguna influencia en nuestros procedimientos adhesivos más adelante? No con respecto al hidróxido de calcio, solamente si queda residuo del cemento Mecánico físico, una propiamente barrera, tal, claro, físico, sí, una barrera física. exacto, son los residuos. Químico Ahora, sería por el eugenol, pero en ahora, el otro cemento. vamos, yo no sé qué tú haces, pero yo voy a decir lo que yo generalmente hago. Cuando yo retiro una restauración, una corona, por ejemplo, que la cementé con algún tipo de cemento convencional,
Yo, yo diría que el 99% de los clínicos toma su sonda periodontal, toma su sonda de escultación, ¿no es cierto? Su sonda, y Exploratoria, sí. su sonda exploratoria y comienza a gastar con las paredes, ¿no es cierto? Y a soplar y comienza a gastar con su sonda exploradora. Y lleva un tiempo pero grande en sacar y mismo así no consigue eliminar los residuos. Yo personalmente utilizo dos formas simples de eliminar. Tomo el ultrasonido, tomo mi punta de ultrasonido y comienzo a limpiar los espacios macros, por decirlo así, y después tomo mi aire abrasivo y termino de hacer una limpieza. Creo Sí. que es la forma más eficiente de hacer una limpieza en una restauración provisoria, es utilizando aire abrasivo. Y aparte Oye, y aparte de limpiar, estoy sí. generando micro retenciones que eventualmente me van a servir cuando estoy trabajando con un cemento temporal resinoso. Exacto, exacto. Y ahí me llama No, la atención yo no porque sé si tú haces alguna otra cosa. no, no, no. De hecho, justo andaba con el manual de mi equipo, el que yo uso acá, que es Ah, ok. este, y me llegó un polvo nuevo. Entonces estaba, por eso andaba aquí, porque llegó uno nuevo que es como para poner silicato, etcétera, y lo estoy probando en el laboratorio también. Entonces me acordé porque a mí me llama la atención esa experiencia del dentista de tomar la sonda y comenzar a tratar de sacar todo y la verdad es que la cantidad de tiempo, tomen el tiempo. Todo ese tiempo que pierden haciendo eso, lo podrían sumar después en la adhesión, porque ahí es donde se aceleran, ¿no? Cuando empezamos a aplicar el sistema Sí. adhesivo, nos apuramos, pero cuando es con el provisorio, Esperar 20 segundos para aplicar el primer es mucho y claro, nos desesperamos, pero perdimos 2 minutos con la sonda exploradora tratando de eliminar los excesos del cemento temporal dentro de nuestra restauración. pero es verdad, realmente tenemos el instrumental más adecuado para hacer esa limpieza, que es el ultrasonido, que hoy en día me imagino que todas las consultas lo tienen, ¿cierto? En nuestra práctica clínica limpiamos y el aire abrasivo, como te digo, es multifuncional, multifuncional. Y la cantidad de polvos que hay para lo que necesitamos es espectacular. Entonces yo también lo hago de esa forma, Milko, no me complico más y no reduzco mi tiempo clínico y yo sé que está quedando bien. Sí, eso es lo más Ahora, importante. cómo sería la limpieza? Mejor dicho, la pregunta es diferente. La pregunta debería ser, ¿qué problema yo tengo si no limpio bien mi preparación de mi cemento temporal? No, ahí es todo mal. Y yo creo que esa es la pregunta Es correcta. súper, ahí está el punto crítico de nuestra adhesión, porque nosotros estamos dificultando, estamos poniendo una barrera que muchas veces no vemos, ese polvillo que Que queda podría en ser el... química, si fuese el caso del eugenol, Exacto, o por el mismo, o cualquier tipo de cemento, inclusive hasta resinoso, porque muchas exacto. veces nosotros no hacemos adhesión. Eh, Y ese residuo de cemento temporal resinoso, que yo no lo eliminé, va a ser una barrera que él no está adherido a la superficie dentaria y tampoco se va a adherir bien exacto. a mi cemento. Entonces, yo también lo tengo que eliminar, por Yo mucho que sea tengo, resinoso. yo me acuerdo, bueno, yo tengo un pequeño cincel, ¿te acuerdas del cincel de margen? ¿Sí? El recortador de margen, realmente yo lo utilizo hoy después de la cementación, porque antiguamente lo poníamos, que los prismas, que vamos a pasar para dejar los prismas acá, Ajá. y hoy en día casi ese cincel quedó ahí en el olvido. Yo lo tengo, mis cinceles de la época, y los uso, ¿por qué? Porque el cemento, cuando hacemos cementación con polímeros, siento un flow que va en el margen, la posibilidad de que quede en mi preparación y que yo no me dé cuenta es alta. Lo que sí yo tengo seguridad de que esa adhesión no es buena o es muy baja, porque lo hacemos en las condiciones para que eso sea temporal, porque no queremos que sea definitiva. Entonces logramos retirar y ese cincel a mí me ayuda bastante. Y además, como tenemos diferentes angulaciones, yo Sí. paso por el margen para el retiro y van saliendo. Pero no se ven, te hay que tener ojo. Yo personalmente utilizo la lámina bisturí curva, la número Entonces, 12. Yo también utilizo eso, especialmente cuando tú, no sé si te has dado cuenta, pero cuando quieres eliminar el cemento resinoso temporal, yo areno
Y uno consigue ver la diferencia entre el cemento y lo que era, por ejemplo, si tú hiciste sellado. Uno consigue ver la diferencia, entonces yo voy con la lámina y Toc, lo y va elimino y lo retirando. hago mecánicamente. Exacto, exacto, Ya, exacto. bueno, y si fuera cemento óxido sinogenol también lo retiro con mucha facilidad, si fuera hidróxido de calcio también. Entonces, en ese sentido, yo diría que el aire abrasivo hoy, para ese tipo de procedimiento, para limpieza cavitaria previo a procedimientos adhesivos, yo creo que es mi opción número uno hoy, Hoy yo diría. sí, hoy es la opción número uno, es versátil, la verdad es que sirve tan para esta función y otras que, que hemos conversado anteriormente y nos da la seguridad de que vamos a tener una superficie con una buena energía superficial Con y una limpieza adecuada con y una una buena energía superficial. libre de contaminación, ¿cierto? Que hace una limpieza superficial. Nosotros podemos graduar, si entendemos cómo funcionan las partículas que estamos utilizando, la presión, ¿cierto? Los volúmenes de polvo y líquido, nosotros podemos tener un control adecuado, ¿ya? Porque no falta el que ocupa algo que no es y termina generando un desgaste excesivo porque no sabe utilizar el equipo. Entonces también este tipo de equipos necesitan una pequeña curva de aprendizaje. Yo no considero que sea tan complejo, pero hay que tener cuidado. Podríamos decir que un plan B, vamos a pensar que Vamos a quien pensar no plan B. tiene, quien no tiene un aire abrasivo, que hoy por muy poco dinero tú te puedes comprar un aire abrasivo, entonces no es una excusa no tener aire abrasivo en su Exacto, clínica. exacto. Pero mismo así, que no tenga una eventualmente piedra pómez y agua con una escobilla Robson podría ayudar. Podría ayudar. Hay algunos estudios que yo vi también que dicen que pudiera perjudicar, pero es porque en concreto cada vez que se hacía la microscopía había piedra pómez ahí. Entonces, haga una buena terminación de su preparación, que no queden áreas, ¿cierto?, donde quedan brechas, algunos interfaces que son más bien parte de la técnica que hicimos más la aplicación de los materiales de reconstrucción, ¿cierto?, de núcleo, etcétera. Entonces, más bien por ahí yo lo vi. Pero también había en algún momento algunas propuestas de piedra pómez con algunos jabones, ¿cierto? Para tratar también de generar alguna limpieza más profunda. Y eso era peor, es peor. Ya. ¿Ya? Entonces también, si tienen eso, no. Van a usar piedra pómez, ok, laven bien, pero lo pueden utilizar con agua, con suero, no necesitan sumar un factor donde ustedes tienen alguna incertidumbre, ¿ya? Porque es ahí donde terminamos cometiendo los grandes errores. Ahora, un cuidado importante, que ya vamos a entrar, es cuando nosotros hacemos sellado dentinario inmediato y voy a necesitar hacer una cementación de mi provisional, de una carilla, de un, no sé, de un tabletop, de un overlay, no Mm. sé, que son situaciones donde mecánicamente yo no tengo retención. Por lo tanto, voy a necesitar de utilizar un cemento resinoso, ya sea de foto, ya sea de auto o dual, como tú decías que también hay, que yo no sabía. Pero vamos a pensar que vamos a utilizar cualquiera de ellos. Voy a estar trabajando con monómeros, ¿no es cierto?, con grupos metacrilato que en la superficie de mi sellado dentinario eventualmente van a quedar residuos. Entonces, mucha gente siempre me pregunta y me dice: Mirko, ¿cómo hago la cementación? Porque se me pega y me es difícil de soltarlo después. Mm. Entonces, y esa es una pregunta muy frecuente, muy frecuente. ¿Qué yo podría decir en esa situación? Primero, que después que nosotros hacemos el sellado, ¿no es cierto?, el primer paso para ir disminuyendo esa cantidad de monómeros que van a quedar es utilizar una glicerina, donde Exacto. vamos a aplicar una glicerina y nuevamente vamos a polimerizar. ¿Eso significa que eliminé todos los monómeros residuales? No, no los eliminé todos, no lo eliminamos, aún quedan. Sí, aunque. El otro punto importante que hay que hacer es limpiar esa preparación con alcohol. Exacto. El alcohol es un solvente orgánico que va a disolver esos monómeros y realmente va a eliminar una cantidad
muy grande de esa superficie. Pero mismo así pueden quedar pequeños residuos de monómeros residuales superficiales. Mismo así siendo pocos, me va a generar una mayor retención. Entonces, en esos casos, ¿qué yo hago, Miguel? Tomo un microbrush, humedezco en glicerina, no una gota de glicerina, microbrush humedecido en glicerina y pincelo la superficie donde yo tengo el sellado dentinario, nada más. Y ahí yo utilizo en los márgenes de mi restauración provisoria, es decir, en teoría solamente lo que sería esmalte, hago la cementación, haciendo previamente un arenado interno de mi restauración provisoria. Y con esa forma es mucho más simple de remover la restauración provisoria cuando hacemos sellado y utilizamos un cemento resinoso. Sí, sí, de hecho, parte de las recomendaciones son esas, complementar la limpieza, ¿cierto? Un sellado inmediato, como tú decías, necesita, a pesar de que hagamos la polimerización con glicerina de ese sustrato, con sellado inmediato, hacemos la polimerización con glicerina para evitar la capa inhibida superficial, siempre va a haber una interacción química. Por lo tanto, podemos utilizar, yo utilizo también el complemento microarenado o microabrasión, perdón, y utilización de alcohol en la superficie para tener perfectamente limpio. Ahora, esa aplicación del gel de glicerina, hay algunos que también dicen vaselina, que funciona, la verdad, funciona, está bien, pero hay que tener ojo cuando utilizamos vaselina porque no es hidrosoluble. Ya al no ser hidrosoluble, nos va a dar un desafío mayor a la hora del retiro de residuos, ¿ya? Pero si toman las consideraciones que acabamos de nombrar, no van a tener ese inconveniente. Ahora, cuando utilizamos alcohol y limpiamos, nosotros estamos haciendo una degradación de la superficie del polímero. Ya él tiene esa posibilidad. Ya él es un solvente. Ya no puede estar de forma permanente, ¿ok? Él va a deshidratar, va a eliminar la capa superficial. Perfecto, tenemos mucho polímero, así que no hay problema. Va a eliminar los contaminantes y se evapora. Por lo tanto, tiene una acción en ese momento, Es limitada. es limitada. Por lo tanto, nosotros tenemos control. Incluso, si uno va por adhesión, existen técnicas de adhesión que utilizan diferentes concentraciones de alcohol mílico para deshidratar la dentina y lograr humectarla, que la energía superficial aumente tanto de que podamos tener mayor penetración, pero eso es de laboratorio. Por lo tanto, algunos me decían, pero usar alcohol en el diente, no teman. La verdad es que no es que aquí no va, hay que controlar. Es de muy corto plazo y es Exacto. podríamos decir autolimitante porque se va a evaporar. Se va a evaporar, por lo tanto vamos a tener un control de la superficie y no vamos a tener problemas. Sin embargo, el aislamiento con glicerina, que es lo que más utilizamos, ¿cierto? En las áreas que tú nombraste, es lo que hay que hacer. Desde mi punto de vista es lo que hay que hacer para evitarnos un problema. Todos estos cementos, si te has dado cuenta, también existen estos materiales provisorios poliméricos que son de viscosidad restaurador, pero los podemos retirar con facilidad porque ellos son súper flexibles. No sé si alguien lo ha utilizado. Ahí también, Ok, esto, vamos a dar un nombre, no sé, el el clip clip de o Boco, Temp, System Temp de sí, Ivoclar, que todo es eso. que es como si fuera a la hora de polimerizar no queda rígido, sino queda más o menos elástico. Entonces, exacto. ¿Y eso es por qué? Porque es un material totalmente diferente. No, ahí tenemos UTMA, ¿ya? Los uretanos que son altamente flexibles, con TECMA, un poquito para hacerlo, la manipulación, pero lo que tú tienes ahí son metacrilatos. Si no tomas las consideraciones que acabamos de hablar, tanto en lo de cementación como en estos materiales provisorios poliméricos, vamos a dificultar nuestro día porque en concreto va a haber unión química y retirar termina generando un desgaste. Ya va a tener que generar un desgaste, pasar nuevamente. Entonces, Bueno, no es lo ideal. de hecho, un cuidado que hay que tener con ese tipo de material, que son resinas, ¿no es cierto?, que se utilizan, generalmente son utilizadas no se utiliza no se cementan, sino que se dejan trabadas.
Exacto. Se Por eso que aplican dentro de la cavidad, se retiran los excesos y se polimeriza, y pero se deja con traba mecánica. es traba mecánica, pero necesitamos aislar en el sentido de que va a haber interacción química si hicimos un sellado inmediato. Entonces, inlay, ¿cierto? Sin duda, esos materiales facilitan mucho el trabajo. Especialmente cuando tenemos restauraciones provisorias que van a estar corto periodo, Corto 2, 3, periodo, 4, 5 corto periodo, días, eh, para súper cortos corto. periodos. Exacto, y sale muy fácil. Pero si no está saliendo fácil y hiciste sellado inmediato es porque la Hubo, cementaste, hubo- la cementaste, la cementaste cementaste el provisorio. definitiva, la cementaste definitiva. ¿Ah? Así es. Bueno, gente, miren todo lo que podríamos, aún nos quedaron algunos temas por tocar en relación a cementación provisoria. Mira, cómo es importante el Sí. poder tener el conocimiento, informaciones, tipos clínicos en relación a un procedimiento que para muchos me dice, oh, no, a ver, ¿qué tengo ahí? Dame el hidróxido de calcio, no, dame ese, no, dame una resina flow, dame. Y muchas veces no le damos la importancia que merece y cometemos errores. Y en rehabilitación, pequeños errores a futuro se pueden transformar en grandes dolores de cabeza. Exactamente, exactamente. Así que ojalá que estas informaciones hayan servido porque que realmente nos facilitan el día a día. Esa de la restauración que queda alta es tan clásico de ver que ahí me da risa. Hay algunas técnicas que le hacen porque ahí hay presión Ujú. hidrodinámica, o sea, porque Hidráulica, porque hay un hidráulica, semilíquido ahí, ¿eh? exacto, y no tiene por dónde fluir. Entonces le hacen como una pequeña espaciamiento y hay algunas alternativas y cada uno va inventando, pero tomando las consideraciones de lo que está pasando, Bueno, creo que podemos facilitar la mira, vida. si después de toda la conversación que tuvimos hoy, Miguel, mañana el clínico no toma su sonda exploradora y comienza a sacar el exceso de cemento de la restauración provisoria, con eso ya me Ya, siento feliz, ya me siento sí, feliz. sí, ya con eso estamos listos. Ahí ganaron Ya, muchos segundos, por favor, ya, ocúpenlo en adhesión después. sí, así que creo que es una etapa importante, si bien es simplemente un cemento temporal, sí, pero muchas veces puede influenciar en los procedimientos que vamos a hacer después o puede influenciar en el momento de la provisionalización, así que es muy importante tener una muy buena estrategia dependiendo si es una restauración parcial, si es una restauración total, si es una restauración anterior, posterior, que no le quede manchada al provisorio con una mancha amarilla Sí. porque utilizó algún hidróxido de calcio Ah, que se trasluce a través del cemento. Entonces, en ese sentido, esperamos haber dado buenos tips y buenas informaciones, como así. siempre aquí en nuestro podcast de adhesión. Y no le Vamos a deje preguntar, Mirko, no le deje al cemento el trabajo del provisorio, por favor. ¿Ah? El provisorio, no hablamos hoy día de cómo confeccionar el provisorio, y tú lo hablas muy bien y das unas clases magistrales al respecto. Él tiene que quedar perfecto. Aquí estamos asumiendo de que ustedes hacen provisorios adecuados, bien hecho, bien bien hecho, hechos. bien De hecho, eso bien no está en hecho. cuestionamiento. No le deje ese trabajo al cemento. El problema era cómo tener la retención suficiente para que ese provisorio tenga esa función. Exactamente. Vamos a preguntar, si le gustó entonces el podcast de adhesión de hoy, por favor, mándeme unos deditos ahí para arriba a mí y al doctor Miguel Muñoz, por favor, para saber ese feedback de poder traer informaciones irrelevantes, importantes, simples, pero directas, clínicas, para que usted ya mañana pueda estar tomando esas informaciones y aplicándolas ya en su práctica. Miguel, muchas gracias como siempre. La próxima semana vamos a tener otro tema tan interesante como el de hoy. Así que espero que a todos nuestros amigos nos estén compartiendo con nosotros la próxima semana. No se olviden que el día lunes se van a juntar conmigo en el proyecto Maximice su potencial, que es donde nosotros hablamos de algunos aspectos relacionados adhesión, a rehabilitación. Y los jueves, junto al doctor Miguel Muñoz, que en nuestro podcast de adhesión. Así que, mire, toda la gente feliz con las informaciones que hemos dado, así que Qué bueno. muchas gracias. Miguel, despídete ahí de la gente. Un gran abrazo a todos. También nuevamente no se pierdan todas las sesiones que tenemos. Los jueves vamos a estar conversando, siempre buscando temas interesantes. Compartan si tienen algún tema que creen que es interesante también. Así que gracias por estar aquí
y nos vemos el próximo jueves. Gente querida, que tengan un viernes perfecto, un final de semana fantástico y mañana, como siempre digo, cuando usted entre a su clínica, no se olvide, colocó el primer paso, usted va a decir, hoy comienzo a hacer una odontología de excelencia. Todos los días va sumando y el resultado final va a ser un trabajo de excelencia. Miguel, te quiero mucho, tú lo sabes, Igual. un abrazo a Isis y nos vemos. Gracias. Nos estamos hablando todos los días, así que un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.